Abran sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 4. Estaremos continuando en el versículo 8 de nuestro estudio en las responsabilidades cristianas. La realidad es que la palabra de Dios nos tiene muchas responsabilidades, muchos instantes donde vemos los mandamientos y las responsabilidades que tiene uno. Nos ponemos a pensar en la responsabilidad del esposo para con su esposa, la responsabilidad de madres y padres con sus hijos, las responsabilidades de los pastores y los miembros de la congregación, y la responsabilidad de los miembros de la congregación para uno con los otros y para con los pastores. Hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios de las varias responsabilidades de la vida cristiana. La semana pasada estábamos continuando meditando en la realidad de que el fin de todas las cosas ha llegado y cómo es que esto nos tiene que mover a actuar, cómo es que tenemos que vivir como si este es el último día, pero no en desesperación, pero con esperanza. Meditamos en cosas difíciles, duras, cáncer, en problemas de cuando dicen a uno tienes nada más X días para vivir, y en honestamente meditar en cómo deberíamos de pasar esos días. Ahora, obviamente cada persona va a tener que moverse conforme a la conciencia cristiana que tiene cada uno, pero tienen que tener esto en mente, que no hay conciencia cristiana si no hay consumpción, si no hay el meditar en las palabras de Dios. Es por eso que por muchos años hemos dicho, y he dicho yo, y el pastor Aarón también ha dicho, después de que me escuchó diciéndolo, lo adoptó este dicho, y ya empezó a decírselo a todo tipo de personas, pero toma una Biblia completa para ser un cristiano completo. Empezamos hace 5 años en Hebreos, y la realidad es que un cristiano que no tenga guardado en su mente, guardado en su corazón, realidades del Antiguo Testamento, no va a entender al mismo nivel de profundidad lo que estamos leyendo en Hebreos. Igual en Juan y en cada parte del Nuevo Testamento vemos citas al Antiguo Testamento. Se requiere un cristiano que está hundido completamente en la palabra de Dios para que haya una conciencia, una manera de pensar cristiana. El proceso de ir pensando más y más como un cristiano, más y más como Cristo, es el proceso de santificación, el proceso de la madurez espiritual. Y eso significa que personas van a responder diferentemente. Un cristiano maduro en Cristo que tiene cáncer va a responder completamente que un cristiano inmaduro que tiene la misma diagnosis. Un cristiano maduro en Cristo responde diferentemente a los problemas. Igual, un cristiano maduro ve que tenemos que actuar conforme al fin de todas las cosas y ora. Hay un canto que dice como Jeremías oraba y oraba, así quiero, Señor, orar y orar. Dice, Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero, Señor, que contestes la mía, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en mente que el Señor sí le dijo no a Jeremías varias veces. Estamos pidiendo fervor para orar. Estamos pidiendo fervor para saber cómo orar. Lo interesante de la oración es qué tan duro es para aquellos que no crecieron orando.
qué tan difícil lo es. Apenas anoche me estaba diciendo mi esposa, me dice, nuestra hija sabe orar muy bien. Y se puede orar una oración completa, correctamente. Dice, ayer estabas arreglando el alineamiento de las llantas de la camioneta y me dice, Aria, a mí me dice mi esposa, me dice, mi hija, mamá, vamos a orar. Vamos a orar. Y antes de que tuviera tiempo, ya estaba diciendo, Padre Celestial, te pedimos que protejas a papá, que lo ayudes cuando está arreglando la llanta, que pueda llegar con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 años. Ya casi 4. Y me dice mi esposa, ¿puede orar mejor que yo casi? La diferencia que hace el ir creciendo así. Aún los mismos discípulos, los apóstoles le preguntaban, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos a orar. Así que esta cuestión de orar es importante. El saber cómo orar, el saber cuándo orar, el saber la disposición de uno orando. El reconocer que no somos el jefe o la jefa yendo a Dios y demandando una lista de lo que queremos que Él nos haga como si fuera un mago que nos va a conceder los deseos que queramos, sino que vamos a Él con súplicas y decimos, Señor, ayúdanos a conformarnos, a ser sumisos a lo que sea tu voluntad. Cuando primero estaba aprendiendo a orar, lo primero que me dijeron es, ora conforme a lo que ves en la Biblia. Ora los salmos. Ahora, puede ser un poco confuso eso, pero la manera en la que yo hice era fácil. Fui al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. ¿Y cómo oré? Señor, quiero ser bienaventurado. Ayúdame a no sentarme con ese tipo de personas, a no juntarme con este otro tipo de personas. Ayúdame a no escuchar el consejo de malos. Señor, ayúdame a que mi delicia esté en tu palabra. Señor, ayúdame para que en tu palabra yo medite de día y de noche. Ayúdame, Señor, a ser un árbol plantado junto a arroyos de agua, Señor. Ayúdame para que mi hoja no caiga. Ayúdame para que al estar meditando en tu palabra de día y de noche, las decisiones que yo haga prosperen, porque están basadas en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a no ser así como los malos, que son arrebatados por el viento, Señor. Ayúdame a vivir conforme a estas realidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está el Salmo 1. Ahora, no les voy a decir que pude hacer eso con cada uno de los 150, ¿verdad? Pero sí hay varias partes de cada uno de los salmos que son instrumentales para que sepamos cómo orar. Leamos 1 Pedro 4, 7, del versículo 7 al versículo 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed ferventes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante a Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la multitud de bondades en tu palabra. Ayúdanos, como te pedimos cada semana,
a actuar como tus ovejas, que nos des ojos para ver lo que es bueno, lo que es de tu palabra, lo que es santo y lo que no lo es. Oídos que pueden oír y discernir la bondad y lo bueno de tu palabra y discernir lo que no debería de entrar. Y una mente y un corazón aptos y listos para grabar las verdades de tu palabra y desechar las perversidades del mundo, Señor. Mas también te pedimos que nos des la disposición y el fervor para actuar conforme a las realidades que oímos, vemos y grabamos en nuestras mentes. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra última meditación la semana pasada era en el tener una mente, un espíritu sobrio. El ver las cosas como son realmente. Más importantemente, el ver las cosas como la palabra de Dios dice que lo son. Si la palabra de Dios dice que algo es lo que es, eso es lo que es. Estaba hablando nuestra hermana Pam esta mañana de cómo es que está enseñándole a sus nietos, porque ella les enseña, sus nietos y nietas son educados en la casa. Y ella les está dando clases, ella es la maestra. Y le dice, he aprendido tanto del cuerpo humano, tanto, que me maravillo. Me dijo esta mañana, dice, no entiendo, ¿cómo puede un científico saber todo esto del cuerpo y todavía decir, esto explotó por accidente? Y lo que le dijimos es que la realidad es que, honestamente, sí requiere más fe el ser ateo, darwinista, que lo que requiere ver lo que la palabra de Dios declara. Es sencillo, es claro, y se requiere una mente sobria para reconocer estas verdades. Honestamente, ¿qué importa los nombres que los llamen? Ay, ¿a poco si eres tan menso que crees nada más en una creación de 6 días? Entonces es fácil responder, oye, ¿y cuántas veces ha pasado que un tornado pase por una ciudad y haga unas 10 casas y 2 carros con toda gasolina? No, pues estás hablando payasadas, pero igual tú crees que una explosión causó literalmente todo lo que está aquí alrededor de nosotros. Yo estoy diciendo que el Dios soberano creó todo y lo ha demostrado en el libro de Génesis. Nadie va a ir caminando por el desierto y encontrar un libro y decir, mira qué buen libro salió de la arena. No, se reconoce que alguien con inteligencia hizo ese libro. Y se requiere una mente sobria para organizar los eventos de nuestra mente en una manera que glorifique al Señor. ¿Qué glorificará más a Dios? ¿Esto o lo otro? Y hay veces que honestamente la respuesta es sí. ¿Cuál casa glorificará a Dios más? ¿La café o el aguacate? Igual. Esta tiene 3 recámaras, esta tiene 4 recámaras. ¿Cuál glorificará a Dios? Sí, ambas, ¿verdad? Pero hay otras donde es más fácil en un lado y más difícil en el otro. ¿Cómo voy a pasar mis días? ¿Cómo pasaré mi vida? ¿Qué haré con ella? Y es más duro para nosotros porque venimos de unas comunidades que son comunales. No somos como muchos ciudadanos americanos que son individualistas. Y aunque no lo piensen, eso tiene mucho que ver
con la manera de pensar. El individualismo dice, haré lo que yo quiera, como yo quiera, la manera que yo quiera, y X a todo el mundo. Pase lo que pase. Una comunidad que crece, una gente que tiene como parte de su patria una mentalidad comunal, pone a pensar en la familia extendida, los primos y las primas de acá, siempre. Ambas tienen sus partes buenas y sus partes malas. Y solo se puede discernir conforme a la palabra de Dios hasta cuál punto vamos. Hasta cuál punto continuamos invitando a la tía, al primo, a la prima a nuestros eventos familiares, conociendo que van a venir majaderos y borrachos. Hasta cuál punto continuamos las reuniones familiares cuando siempre van a terminar en pleito y discusión y palabras feas y dañinas. ¿Hasta cuándo hacemos esto o hasta qué punto llegamos a reconocer que estamos poniendo la perla del evangelio entre cerdos? Piensen en el contexto, estamos hablando de nuestros familiares que amamos. Ahora pensamos, estamos por morir, ¿qué es lo que glorificará al Señor más? El que me deleite yo en mis últimos momentos. Ahora, yo no estoy aquí para responder esta pregunta para ustedes. Yo no les voy a decir si hacen así pecan y si hacen asá no pecan, no. Pero lo que quiero es que vayan meditando. ¿Qué es lo que harán? ¿Se mudarán o no mudarán? ¿Se mudará nuestra hermana Elizabeth por un rato, irá y visitará a su mamá si está a la antesala de la muerte o no? ¿Visitará antes o después? ¿Qué hará? ¿Se trae a su mamá o no? Cada una de esas respuestas tiene que ser pensada bajo los lentes de que el fin de todas las cosas se acerca y tenemos que ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Que tenemos que actuar como cristianos hasta el día final. Y eso significa el pensar como cristianos. Pero viene entonces la palabra sobre todo. Primero en importancia, igual como dijimos la semana pasada. Buscad primero el reino de Dios, ¿verdad? Y eso significa como soberano sobre todo. Y tenemos varios lugares donde dice busca primero, haz esto primero. Y esas son las cosas que tienen que ser primeras en nuestras vidas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí tenemos sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Aquí no dice sobre todo la familia después de Cristo. Y hay engomados que venden para carros que dicen Dios, familia, nación. A lo menos tienen a Dios primero, ¿verdad? Pero si tienen a Dios primero, entonces debería de ser Dios, iglesia, X, familia de Dios, familia, nación. Pero es difícil verlo de esa manera. Sin embargo, aquí dice claramente, sobre todo sed fervientes. Y no es algo cualquierista. Tenemos que amarnos con fervor. A mí me importa seriamente cómo están los hijos y las hijas de cada uno de ustedes. ¿En qué estado están? Y no es una cosa, mira, el pastor ahí está diciendo palabritas bonitas. No, es sincero. A mí me importa la salvación de ellos. A mí me importa cómo están caminando o no caminando en el Señor. A mí me importa el equiparlos a ustedes con todo lo que yo pueda de la palabra de Dios para que cuando ustedes estén en la casa las 90 y tantas más horas de la semana o 70, 80 horas más de la semana que no vamos a estar juntos, ustedes tengan lo necesario para poder responder preguntas, para poder defender la fe, para poder escudriñar, para poder exhortar. Eso es amor. No es falsedad. Y también los amo lo suficiente para que si están en pecado, se los voy a decir.
Dice el doctor Sproul que en el Torah hay 6.013 leyes específicas. En esta parte del Antiguo Testamento, en el Torah, hay, no 6.000, perdón, 600, no 6.000, 613 leyes. Y dice que a la gente le encantaría saber cuál es la prioridad de estas leyes. Dame la lista de la más importante hasta la menos importante. Dice, tenemos una tendencia de organizar nuestras responsabilidades de tal manera de poner lo más importante primero y lo menos importante hasta el fin. Dice, en el Nuevo Testamento vemos prioridades que son puestas. Jesucristo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra primera prioridad es el buscar el reino de Dios y su justicia, y esto lo hemos de buscar protos, primero, no cronológicamente, pero primero en importancia. Igual Santiago nos dice, sobre todo mis hermanos, no oren ni por el cielo ni por la tierra, no oren o juren con ningún juramento, nada más que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas bajo juicio. Santiago llenó su epístola con todo tipo de instrucciones, pero él puso esto como lo más importante, y Pedro ahora aquí pone como más importante el ferviente amor de los unos por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cristo dijo que ¿qué va a hacer? Nuestros orfanatorios, ¿cuánta gente le dimos ropa? Las sopas que le dimos a la gente, las cobijas que le demos a la gente, que demostrarán que somos hijos de Dios. No, ¿verdad? Aunque esas sí son buenas. Cristo dirá, no tuve ropa y me diste de vestir. Yo tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste, ¿verdad? Pero Cristo dijo, esta será la manera suprema en la que serán conocidos como mis discípulos, el que se amen los unos por los otros. Es el amor que nos va categorizando como hijos de Dios. Y vimos en primera de Juan 4:7-12, el cargo de amarnos de tal manera que el que no tiene este amor no es hijo de Dios. Leámoslo una vez más, primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó también a nosotros, debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor permanece en nosotros, se perfecciona en nosotros. Tenemos que amarnos, es un mandamiento del Nuevo Testamento, y la manera en la que nos tenemos que amar, porque hay dos tipos de amores. Hay el amor vertical, amor hacia Dios primero, y el amor horizontal. Es lo mismo que vemos en los 10 mandamientos, y cuando lleguemos al capítulo 5 hablaremos una vez más de esto. Igual como los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan del amor vertical. ¿Cómo amas a Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni les orarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Y el que no ama a Dios bien, no puede amar a su gente bien. El que no ama a Dios bien, entonces empieza a codiciar el asno, la esposa,
los bienes del vecino. Pero el que ama bien a Dios no codicea las cosas del vecino, no mata, no X. Y aquí vemos el que reconoce que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y como cantamos, de tal manera me amó, ¿verdad? Crucificado fue Él, de tal manera me amó. Él pagó el precio, Él fue latigado. Y eso, si lo amamos a Él y reconocemos este amor y amamos a Dios primeramente, más de todo lo demás, entonces ese amor es demostrado a los hijos y las hijas de Dios. Porque cuando nos vemos, no vemos a Zaida y a Gloria y a Luz, vemos a los que fueron redimidos por la sangre de Cristo como nosotros. Este amor ferviente es el que tenemos que hacer, el que tenemos que ejercer los unos por los otros. Es difícil el demostrar este tipo de amor, no es fácil, porque somos pecadores. Pero es por eso que tenemos que ir cultivando ese amor de Dios a través de las disciplinas bíblicas, de lectura bíblica, del orar, del adorar como miembros de la iglesia, para que sea más natural y más fácil demostrar ese tipo de amor familiar que nos va a demostrar que somos cristianos. Hemos de amarnos fervientemente en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre una multitud de pecados. Vamos a ser claros, ¿ok? Porque este versículo ha sido bastardizado tantas veces que tenemos que ser absolutamente claros. Cuando nos amamos los unos a los otros, y aquí dice que se cubre una multitud de pecados, no estamos hablando de que nosotros tenemos el poder simplemente al amarnos de perdonar al mismo nivel múltiples pecados. Igual, el que amamos a alguien perfectamente no significa que nuestros pecados, múltiples de nuestros pecados, son perdonados. Vamos a dar el ejemplo. Está Juan y Pedro aquí. Y Juan es un hermano maduro y Pedro más o menos, ¿verdad? Y Juan está hablando con Pedro y Pedro sale con majadería y media y dice esto y lo otro y que tiene estos problemas. No es del maduro el pensar, ¿sabes qué? Si nada más amo a Pedro suficiente, Dios va a perdonar todo lo que hice la semana pasada. Así no funciona. Y eso no es de lo que estamos hablando. Como establecimos en nuestra clase del estudio de la Confesión de Londres 1689, ya estamos perdonados en Cristo. Tenemos la justicia completa de Cristo acreditada en nuestras cuentas. Así que, ¿de qué estamos hablando? De cómo es que nosotros actuamos los unos con los otros. Cómo es que nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros, perdonar las ofensas de los unos a los otros, perdonar los pecados de los unos a los otros. Ahora, obviamente siempre hay particularidades. No vas a perdonar el que alguien trate de matar a un familiar tuyo al mismo nivel, ¿verdad? Nada más para dar un ejemplo de un pecado así serio. Pero si alguien se sienta en tu asiento, el próximo domingo vas a perdonar a esa persona. Si alguien no se cepilló los dientes y quiere hablarte y puedes oler el huevo y la salchicha que comieron en la mañana, vas a perdonarlo. Si Juan no se bañó por su 5º domingo consecutivo y no usa desodorante y no cree en el perfume, vas a perdonar a Juan y vas a amarlo porque el próximo domingo le digas, Dios te bendiga, Juan, bienvenido, qué bueno el verte. Igual al hermano que trabaja en la construcción y viene
con la ropa de la construcción, o cuando uno de los hermanos o las hermanas viene de Hormel y todavía tienen la ropa que usaron para ir a Hormel, no tuvieron el tiempo ni de ponerse ¿cómo se dice? Maquillaje. Eso, no pudieron ponerse nada. Y vinieron así como vinieron. Estamos hablando de lo que Pedro mismo experimentó o tuvo de experiencia con Jesucristo. Él le preguntó a Cristo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿7 veces? Ahora, tenemos que entender qué tan justo estaba haciendo Pedro. Los sacerdotes del tiempo dice lo máximo que has de perdonar a alguien, lo más justo que puedes hacer es perdonar a alguien 3 veces. Ya después de la tercera vez no hay ningún problema con pleito. No hay ningún problema. Así que viene Pedro y le pregunta a Cristo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar las infracciones, el pecado de mi hermano contra mí? ¿7 veces? O sea, él fue al doble de lo que era requerido conforme a los sacerdotes del tiempo. ¿Y cuál era la respuesta de Cristo? No 7, sino 67 veces, que era una manera de decir infinitamente veces. Perdonas infinitamente. Es por eso que cuando Cristo le enseñó a los discípulos a orar, ¿qué es lo que dijo? Y perdona nuestras ofensas, que como qué, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dijo: el que no perdona no es perdonado. Claro, eso es sencillo. Que todavía odias a la abuela que te dio a trancazos cuando eras pequeño, no tienes perdón, porque el amor de Dios no habita dentro de ti. El que no hayas perdonado aquella vez que te chocó el carro el hermano X, no hay perdón. Has de perdonar como eres perdonado, infinitamente. Y es por eso que primero reconocemos el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos pecados hoy, cuántos pecados esta semana te ha perdonado Dios? Cientos, ¿verdad? Muchos. Hay unos que podrían decir hasta miles de pecados en una semana. Pero no pueden perdonar al hermano Juan por apestar un poquito. No pueden perdonar a la hermana X que siempre se sienta en su asiento. No pueden perdonar al hermano que les chocó. Si ven donde no cuajan las cosas bien, hemos de perdonar infinitamente, porque nosotros hemos sido redimidos y perdonados infinitamente. Cristo pagó al infinito nuestros pecados. ¿Cuál es la paga de nuestro pecado? No nada más la muerte, pero la eternidad en el infierno. Y Cristo pagó una eternidad de tortura justificada en el infierno por nosotros. Y Pedro dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Miren, hay suficientes problemas en este mundo como para que estemos en pleito los unos con los otros. Tenemos cargo de Dios. La barra que Cristo puso era perdón perpetuo. Ahora tengan en mente, hay una diferencia entre perdón perpetuo e ignorar pecado. No estamos hablando de que vas a perdonar perpetuamente, de que cada viernes o cada jueves el hijo, la hija o uno de los hermanos le ande quitando $10 de la cartera. Llegamos al punto donde Mateo 18 entra y decimos: oye, estás pecando contra Dios. La palabra de Dios dice: no hurtarás, estás robando. Hay un punto así, pero infracciones o pecados a cierto nivel los perdonamos. Y los perdonamos siempre. Los perdonamos perpetuamente, porque Cristo ha demostrado que
Este es el tipo de perdón que tenemos que ejercer los unos para con los otros. Hay situaciones muy serias, muy serias. Piensen en esto. Y voy a dar este ejemplo porque es fuerte. Prepárense. Un hermano viola a una de las pequeñas en la iglesia y se arrepiente. Se arrepiente. ¿Lo perdonan? La respuesta bíblica es sí. Sí. Pero, escuchen. Sí tienen, conforme a lo que acabamos de leer, la responsabilidad de perdonar al que se ha arrepentido. Pero lo que no tienen es el mandamiento de permitir que esa persona se acerque a millas de esa persona. Es por eso que aquellos que son corridos, excomunicados de la iglesia, no tienen no tenemos requerimiento nosotros, después de que se arrepienten, de volver a aceptarlos aquí. Si los perdonamos, si reconocemos que ante el Señor, si el arrepentimiento es genuino, están perdonados. Cristo pagó ese pecado, pero eso no significa ni por un segundo que vamos a permitir que estén aquí junto a la misma persona que torturaron de tal manera. Eso no significa que vamos a poner al pederastra que se arrepintió como el líder de los jóvenes, ¿verdad? Eso no significa que vamos a poner al borracho que se arrepintió en el ministerio de los que están recuperándose del alcoholismo. Eso no significa que vamos a poner al adúltero en el ministerio de las jovencitas, ¿verdad? Hay que ser sabios, pero, y se los digo porque es lo que dice la palabra de Dios, si hay arrepentimiento genuino, nosotros perdonamos. Vamos a actuar con tal persona como si es cristiano, pero vamos a ser cautos. Igual, si conocemos a alguien borracho, no vamos a caminar a esa persona que se arrepintió de la borrachera con una caguamota. ¿Cómo está, hermano? Ya aquí, acabo de salir del trabajo. No, claro que no. Pero sí vamos a perdonar. Y doy ejemplos duros y difíciles porque son los que nos hace pensar lo que dice la palabra de Dios y nuestra propia manera de pensar. Y se los digo como padre, a trancazos me agarraría a cualquiera que trate de tocar a mi hija. Y eso si no, termino yendo a la cárcel por ponerle un balazo en la cara. Pero ¿cuál es el mandato del Señor? Perdona. Y perdonar lo haré, por muy difícil que sea. La mujer en Turquía que tuvo a su esposo asesinado por musulmanes, fue ante las noticias de Turquía y dijo: perdono a cada uno de ustedes que mató, torturó a mi esposo. Quiero que sepan que no los perdono simplemente porque yo sea tan buena, pero porque yo he sido perdonada infinitamente por Jesucristo. Por causa del testimonio de esa señora, miles de musulmanes llegaron a Cristo. El perdón no es fácil. No es fácil para nosotros. Pero si tenemos el requerimiento en aquellas cosas más fáciles. Ahora que hemos hablado de lo duro, ¿verdad? ¿Qué es la peste de Juan? No mucho, ¿verdad? ¿Qué es el mal aliento de Berto? No mucho, ¿verdad? ¿Qué es el que hermana X se siente en el asiento de uno, o que le choquen el carro, o que X? No es casi nada comparado a lo más terrible que podemos pensar, ¿verdad? Pero tiene que haber un fervor para el amor que tenemos los unos para los otros. Es por eso que en Primera de Corintios, si quieren ir ahí, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, vemos lo que es el amor. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta
indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Algunos de nosotros, como dije, ni la peste de Juan aguantamos, mucho menos las otras cosas. Pero este es el amor bíblico, es lo que Pedro está diciendo. Tenemos que tener un amor súper activo los unos para con los otros. Este amor que soporta todo. Y es este amor que cubre la multitud de pecados de un hermano u otro hermano para con los unos con los otros. Perdonamos una y otra vez las menores infracciones de cualquier otro hermano porque sabemos qué tan perdonados hemos sido nosotros. Y es por eso que les digo, y usé el ejemplo así, porque Cristo dijo, el que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho agradece. Imagínense a la persona que mató a alguien y se arrepintió en la cárcel. Hizo mucho, pecó mucho, ¿verdad? El tomar una vida es serio, serio. Sin embargo, el que mucho se le ha sido perdonado, mucho agradece, mucho agradece. Igual el pederastra que se arrepiente, el homosexual que se arrepiente, la lesbiana que se arrepienta, el transexual que se arrepiente, el borracho, el adúltero, el adicto a la pornografía que se arrepienta. Cada uno de ellos tiene gratitud al nivel del perdón que Dios ha dado a sus transgresiones. Es por eso que cuando actuamos los unos con los otros, tenemos el cargo de primero ver el árbol creciendo de nuestro ojo que el trocito de paja que está en el ojo del hermano. No se trata de que siempre nos veamos como la peor persona del mundo, pero el ver y analizarnos honestamente, ¿cuánto ha perdonado Dios de mi vida en Cristo Jesús? ¿Cuánto pecado cubrió, ha cubierto y sigue cubriendo Dios en Jesucristo? Mucho, mucho. Y si vamos con esa mentalidad, cuando estamos hablando los unos con los otros, podemos actuar con amor. Porque podemos ver qué tanto ha perdonado Cristo de mí, qué tanto me ha perdonado Dios, y eso afecta cómo actuamos los unos con los otros. Es por eso que lo próximo que sí es, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Oye, ya es mi tercera manzana que se ha comido este. Le abrimos la puerta, le damos de comer cada día. Lo único que pido es no te comas mis manzanas. Ya es mi quinta manzana que ha comido. Oye, ya es la tercera vez que hemos tenido que ir para comprar este shampoo. ¿Cuánto shampoo se necesita? ¿Es calvo? Murmuraciones. Mira, ni trabajo tiene, pero bien para los tacos, ¿verdad? Eso no es ser hospitalario. Eso no es el cubrir la multitud de pecados. Créanme, no saben la prueba hasta que alguien esté viviendo con ustedes. Entonces se ve. ¿Dónde están? ¿Hay murmuraciones? Oye, no lavaste los trastes. Te toca lavar los trastes. Aquí dice: lunes yo, martes tú, cena tu hija. Esta es la cuarta vez que tu hija no ha lavado nada. ¿Puedes decirle por favor que no deje sus calcetines por toda la entrada? Ejemplos que todos podemos reconocer. Si hemos tenido a familia con nosotros, es súper familiar para nosotros.
la luna de miel, los primeros 2 días. Ay, cómo te extrañé, Dios te bendiga, qué feliz el tenerte. Y luego viene el dicho. Hay un dicho en inglés que dice que al tercer día el pescado y los huéspedes apestan igualmente. Pero en la vida cristiana eso no lo es. En la vida cristiana hemos de ser hospitalarios, perdonando una multitud de pecados. Que el bill de la electricidad le salió a $1,000, que el bill del agua le salió a $2,000. $2,000 de agua, ¿qué hiciste? ¿Una alberca? ¿Cuál es el mandato bíblico? Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. No renieguen, no murmuren. Oye, pues si el agua es gratis, báñate, ¿no? No. Hospitalarios. Y luego llegamos, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros. No todos tenemos el mismo don, pero la realidad es que si el Señor les ha dado un don, ejércenlo para la gloria y la honra de Dios. Sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante a Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Tenemos que hacerlo así. El hermano Aarón sabe las computadoras. Así que el hermano Aarón ha tenido que ser muy hospitalario y ha tenido que cubrir la multitud del pecado cuando un montonal de hermanos siempre van a él. O no conocen a ese hermano o a esa hermana, al hermano carpintero, a la hermana que sabe coser. De repente todos, oiga hermana, ¿me puede arreglar esto? Oiga hermana, no me cabe muy bien esto. Oiga hermana, la camisa está un poco guanga, ¿cree que me puede arreglar? Cada uno tiene su don, ¿verdad? Y lo usamos para el bien. Y lo tenemos que hacer sin murmurar. Lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. El hermano que sabe la carpintería para la honra de Dios, pero igual al mismo tiempo lo hacemos en una manera los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante a Jesucristo. Que la hermana Amy es muy buena para el arte, así que las cosas creativas siempre van hacia ella, y el hermano Aarón es muy bueno para las cosas de las computadoras, y la hermana Gloria es muy buena como costurera y sabe hacer hasta las boinas que ha tenido mi hija. O sea, todo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de tal manera que Dios sea glorificado. Y hacemos estos dones los unos para los otros. Eso significa que si uno es bueno para la carpintería y se le quebró la mesa a un hermano y dice, y ya voy para la tercera semana que estoy tratando de encontrar a alguien que me pueda arreglar mi mesa para que podamos comer como familia, que el carpintero de la iglesia no está ahí tratando de esconderse. No me vean. No se trata de eso. Se trata de que el Señor, que sabe bien su carpintería, diga, oiga, hermano, perdón, no la de haber escuchado. De hecho, estaba bastante ocupado estas últimas semanas, pero el Señor me ha bendecido con saber esta carpintería bastante bien. Yo le puedo arreglar eso rápido. Si me quiere un taquito o algo para la gas, sería de bendición. Si no lo tiene, lo entiendo. Eso es lo que es. Para que en todo sea glorificado Jesucristo. Y esta es la realidad. Que el don que Dios te da tiene que ser ejercido, usado para el beneficio y el bien de los hijos y hijas de Dios. De nada sirve que anden prostituyendo sus dones con los del mundo. Para nada les sirve. Lo que le trae honra y gloria al Señor es cuando usamos nuestros dones para el bien común de los unos a los otros. Carpintero no sé, pero puedo mover las cosas aquí y allá, como bien sabe nuestra hermana Gloria. ¿Qué necesitan? ¿Más clavos? Aquí están.
que necesitan que alguien les traiga la limonada. Aquí estoy, ¿cómo están mis hermanos? ¿Qué muevo? ¿Qué detengo? ¿Qué hago? Porque lo que sí puedo hacer es pararme detrás de este púlpito y declarar y proclamar y explicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es el don que tengo. Y es bueno cuando la esposa de un pastor dice: ni pienses por un momento que puedes escaparte de este don. El Señor te ha bendecido, te ha llamado a esto, hazlo. Es bueno. Porque el Señor no nos da dones para que los escondamos en un hoyo. O sea, literalmente tenemos un ejemplo en la Biblia del hombre que escondió el talento en la tierra. Pero ¿cuántos cristianos hay que tienen un talento que el Señor les ha dado que mejor lo entierran? O este talento lo uso nada más para la familia, nadie más. No, por favor. La palabra de Dios es clara. Sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que Dios sea en todo glorificado mediante a Jesucristo. La realidad es que cada uno de ustedes tiene un don. Si no lo saben, búsquenlo conforme a la palabra de Dios. Y en cuanto lo sepan, úsenlo para beneficio los unos de los otros. Sírvanse los unos a los otros. Predicar, evangelizar, el ser bueno para la apologética, diáconos, madres, esposas, pastores, esposos. Cada uno de esos es un don. Si no lo creen, el mundo tiene bastantes ejemplos de aquellas que nunca deberían de haber sido madres, de aquellos que nunca deberían de haber sido padres y padres no son. Hay un don. Úsenlo para la honra y la gloria de Dios. Si es el ser esposa, sean la mejor esposa para su esposo, para la honra y gloria de Dios. Si es el ser un buen padre, o el orar como el hermano, ore para la gloria del Señor. Que él sea el hombre que se la pasa orando por los de la iglesia. Dice el hermano que es bueno para orar, use ese don para la gloria de Dios por nosotros. Acuérdese de mí, hermano, que manejo cada día. Acuérdese de mí que tengo que manejar a veces en el hielo para que pueda regresar cada domingo. Y yo me acuerdo de cada uno de ustedes para poder venir, no con palabras vanas, no con payasadas, no con buenos chistes para entretenerlos, pero con la palabra no adulterada de Dios, para que ustedes puedan hacer, crecer, actuar conforme a la voluntad de Dios. Terminamos con las palabras de Pablo en 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Y cada uno de los hijos, hijas de Dios dice: amén.